Buenos días, chicos, ¿cómo están? Esperamos que bien. El día jueves ya nos queda poquito para terminar nuestra semanita. Hoy día vamos a trabajar harto, ya, así que la idea es que aprovechemos este tiempo. Hoy día tenemos que ver la segunda parte del proyecto y también tenemos que ver nuestro objetivo que hemos estado trabajando durante este tiempo sobre hecho y opinión principalmente, la distinción que tienen que hacer entre ambos, ¿ya? Voy a empezar a compartir el PPT para que lo vean. Bueno, como siempre, las reglas del chat, ¿ya? Para que utilicen el chat de buena manera, no se llamen la atención en el chat, ¿ya? Para eso también está la profesora Carola que está observando. A mí me va a costar observarlo ahora porque no sé qué hice, pero también cualquier intervención que tengan que hacer, activen su micrófono, ¿ya? Y dialogamos. Sobre todo en esta parte, porque vamos a empezar a explicar la segunda parte del proyecto. Déjenme ver, ¿ustedes ven el PPT? Sí, sí se ve. Ah, ya, súper. Se ve bien. Es como que tuviera dos pantallas según yo abiertas, pero por eso me tengo que yo devolver a una, me voy a quedar solo en el PPT, así que yo ahora no los puedo ver, ¿ya? Bueno, como les decía, hoy día vamos a hacer dos cosas. Por una parte, vamos a ver la segunda parte del proyecto y por otra parte, vamos a ver el objetivo o A9, que es el que tiene que ver con medios de comunicación y específicamente la distinción entre hecho y opinión, ¿ya? Pero con los mismos textos que hemos ido trabajando. Mi idea es que podamos revisar una guía que ya lleva tiempo, de que ustedes ya me la enviaron, de hecho, las respuestas, pero necesitamos hacerle retroalimentación. Ojalá esperemos que podamos hacerlo hoy día también y ver otros textos que les van a servir para poder distinguir entre hecho y opinión y que si es que no los alcanzamos a hacer ahora en la casa, van a quedar de tarea, ¿ya? Pero son dos textos solamente. Bueno, ahí les decía, es la segunda parte del proyecto. Hoy día, bueno, hasta hoy día me han enviado bastantes trabajos de la primera parte. Recuerden que la primera parte es la tabla, la completación de la tabla en Word, ¿ya? Donde ustedes tienen que identificar los datos de las tres mujeres que ustedes seleccionaron, ¿ya? Y esta segunda parte tiene que ver con la argumentación. Estos son los mismos objetivos que habíamos revisado la semana pasada, que son los objetivos generales del proyecto. Por un lado, vamos a investigar, que ustedes eso ya lo hicieron esta semana y ya entregaron un producto. Por otro lado, vamos a valorar, aprender a valorar, ¿cierto?, los aportes de estas mujeres que han participado en la disciplina del lenguaje, ¿ya?, y la literatura. Y por otro lado, el 3, que es desarrollar las TICs, en donde pueden identificar información, la cual debe ser compartida a través de distintos dispositivos tecnológicos. Que eso yo les decía que lo estamos haciendo ya hace bastante rato, desde que iniciamos con esta modalidad de ¿cómo podríamos decir? Teleaula, ¿ya? Trabajando con dispositivos tecnológicos. Este es el cronograma, también se mostró la semana pasada, ¿ya? Nosotros ya vamos en la etapa 3, ¿ya? En la etapa 3 la estamos iniciando. Recuerden que en un inicio era la presentación del proyecto, ¿ya? La investigación de las mujeres, sus aportes, que eso se entrega hoy. Ya como les indicaba, hay varios que ya me enviaron sus trabajos, pero tienen hasta hoy para poder enviarlo. Así que todavía pueden hacerme las consultas, ¿ya? Todavía queda algo de tiempo para que lo puedan enviar. Recuerden que los plazos tienen que ser acordes para que puedan alcanzar ustedes también a hacer su proyecto como corresponde. Ahora estamos en la etapa 3, que es la argumentación de la elección. ¿Por qué la elección? Porque de las 3 mujeres que ustedes investigaron, van a tener que seleccionar solo una. Y de esa una van a tener que argumentar, realizar un texto argumentativo que acá les vamos a explicar cómo necesitamos que lo expongan, ¿ya? Esto tiene un plazo hasta el 24 de septiembre, ¿ya? El día 24 se entrega el texto argumentativo sobre la mujer que ustedes seleccionaron. Pero, aparte de entregarse ese texto, ¿ya?, que en este caso muchos podrían enviármelo antes para que yo pueda revisárselos, tienen que ustedes realizar una grabación de audio de esa argumentación, ¿ya?, que también se las vamos a explicar acá.
Y el concurso y las premiaciones es el 27 y el 30 de septiembre. ¿Ya? Van a seleccionar a los finalistas que presentarán su trabajo en un video. Esta es la pauta, sí, esta es la pauta de evaluación. Es bueno, esta es la segunda y debería haber puesto parte 2 de la investigación. Pero en general es la pauta completa del proyecto completo. Recuerden que la primera parte se está evaluando la investigación que ustedes realizaron sobre las 3 mujeres, los aportes, 2 como mínimo que de las mujeres investigadas que han hecho en la sociedad, valorar la importancia de la mujer por medio de un argumento que justifica la elección de las 3 mujeres investigadas. El trabajo se realiza en Word, ¿ya? Respetando la guía entregada, en el caso de que existan algunas excepciones, ya que eso lo hemos conversado con algunos estudiantes de forma interna. Se incluye la bibliografía utilizada, respetando los ejemplos dados. Eso también es importante que lo pongan como se indicó en la bibliografía, ¿ya? Y ahora vamos a esta parte que tenemos que trabajar nosotros, que es la justificación. Acá, ¿qué es lo que los vamos a evaluar? ¿Cómo? El estudiante elige a una de las mujeres investigadas. Eso es lo primero. Segundo, el estudiante da al menos 2 razones del porqué de su elección, 2 argumentos como mínimo. El estudiante entrega evidencias que justifican sus argumentos. Si ustedes dan un argumento, necesitan evidenciarlo con algo concreto, decir, esta persona estuvo trabajando profesionalmente, por ejemplo, en la universidad tanto. Y eso logró que ella diera un aporte a los estudiantes que estaban en esa universidad, por ejemplo. Tiene que ser también una evidencia concreta. El estudiante presenta una valoración o reflexión sobre el rol de la mujer investigada en la sociedad, que eso yo les voy a explicar dónde queremos que esté, que en este caso queremos que esté en la conclusión. La justificación es entregada en formato de audio, eso también es súper importante. O sea, ustedes van a preparar su texto escrito, pero posteriormente tienen que grabar su voz, y esa voz tiene que ser con énfasis, tiene que tener un volumen adecuado, ¿ya? Tiene que ser con registro formal, tienen que presentarse, ahí les vamos a explicar cómo. El trabajo presenta buena dicción y buen audio, sin presencia de ruidos exteriores. Yo sé que, bueno, cuando están en la casa es difícil, a lo mejor que no les pueda interrumpir el espacio, pero la idea es que ustedes busquen un día, una hora adecuada para que puedan ustedes grabarse y que no tengan intervención, ojalá acústica, del exterior, ¿ya? El audio no debe superar los 120 segundos como máximo, o sea, los 2 minutos. ¿Ya? No debe superar 2 minutos de audio en que ustedes tengan que estar exponiendo su argumento. Y bueno, se evalúa la actitud, participan de la actividad con seriedad, siguiendo las instrucciones de los docentes, en general, porque recuerden que este es un proyecto del segundo ciclo. O sea, estamos hablando de matemáticas, historia, ciencias y lenguaje. Y el alumno muestra compromiso con el proyecto, entregando avances en los plazos establecidos. Y hoy día es el primer avance, o sea, la primera entrega se realiza hoy, ¿ya? Como habíamos acordado, para los que todavía no me lo entregan. ¿Hay alguna duda hasta ahí? ¿No? Sí. Dígame. ¿Se puede entregar escrito? Lo que pasa es que recuerden que yo les decía que hay situaciones especiales, dependiendo de cada uno de ustedes, que ustedes las pueden conversar conmigo y ahí nosotros decidimos qué es lo que podemos hacer. Pero el inicio del proyecto, lo ideal y lo que se solicita para que cumpla también con uno de los objetivos, sobre todo de tecnología, es que sea en formato Word. O sea, si ustedes tienen un computador, ¿ya? Y tienen el programa Word, la idea es que utilicen el programa y lo realicen en Word. Hablamos de que se puede hacer en otro formato cuando ustedes tienen algo muy particular en el cual obviamente podemos llegar a un acuerdo. Pero la idea es que se realice en Word. ¿Ya? Pero si alguno llega a tener alguna dificultad, me habla después de la clase y ahí vemos qué podemos hacer. Pero la instrucción primera, si se fijan en la pauta, aparece para que sea evaluado correctamente y para que puedan ustedes estar postulando también a participar de este proyecto y del premio, ¿ya? Es que puedan hacerlo en formato Word.
¿Alguna otra pregunta? Recuerden que me pueden interrumpir, no hay ningún problema, que de repente me siento que hablo sola. Ya, entonces, de las 3 mujeres seleccionadas, ustedes van a elegir una mujer, ¿ya? Y van a realizarán, ahí falta el tilde, realizarán un texto argumentativo, ¿ya? La estructura para realizar la argumentación es la siguiente. Vamos a verla paso a paso para que a ustedes les quede clarito. De hecho, hasta hay un ejemplo para que también después lo miren y digan, ah, tiene que ser más o menos así, ¿ya? La estructura para argumentar en el audio ¿qué es lo que deben ustedes realizar? ¿Ya? Cuando ustedes empiecen a realizar su texto, bueno, lógicamente para que tenga una estructura formal, lo primero que tienen que hacer es indicar su nombre completo, su curso y la asignatura. ¿Ya? O sea, cuando ustedes tengan su texto, ustedes dicen, bueno, yo soy Ivaria Castillo, ¿ya? Iván Isabel Castillo Sepúlveda, soy profesora del Colegio María Andacollo, bueno, en este caso, profesora de lenguaje, por ejemplo. Esa va a ser mi presentación. Tiene que ir en el audio. ¿Qué es lo otro que tiene que ir en el audio? Segundo, y muy importante, el desarrollo de la argumentación debe contener la estructura básica de un texto argumentativo. O sea, se tiene que notar que hay una introducción, un desarrollo y una conclusión. No quiere decir que ustedes en el audio, perdón, van a decir introducción. No, eso se elimina. O sea, ustedes lo tienen a lo mejor en su texto, pero no lo dicen en el audio. Miren, se los voy a mostrar acá. Esta es la primera parte de la introducción. E insisto, en el audio no digan introducción. Ustedes empiezan al tiro a leer su argumentación. En la introducción, debes anticipar la información que se expondrá. Puedes hablar en general sobre la participación de las mujeres en la sociedad. Recuerden que siempre en las introducciones, o en este caso en los prólogos, se habla de lo que se va a hablar posteriormente en el texto. Yo acá quiero, por ejemplo, para que ustedes puedan hacerlo, agregar un poco más de información, que hablen del aporte de las mujeres en general en la sociedad, ¿ya? O que hablen algo de esa mujer, pero que sea muy general, ¿ya? Para que ustedes recién introduzcan a la temática, para que me digan qué es lo que van a hablar, ¿ya? Además, acá, y muy importante, no lo pueden olvidar, presentarán la tesis, ¿ya? De lo que ustedes están exponiendo, elaborada de la siguiente manera, ¿ya? Para que ustedes después la puedan identificar y yo cuando los escuche también la pueda identificar. Por ejemplo, ustedes acá ponen Gabriela Mistral, ¿ya? Por ejemplo, si ustedes quieren elegir a Gabriela Mistral, esa es su mujer seleccionada, eso no lo dice. Gabriela Mistral aportó en la disciplina del lenguaje ayudando, pues no sé, ayudando a, a abrir la posibilidad de literatura, poesía, entregando una mirada diferente a la educación de los niños. Y esa sería la tesis, que en este caso es un enunciado que ustedes tienen que comprobar. ¿Por qué Gabriela Mistral aportó en la disciplina del lenguaje ayudando en la poesía, en la literatura y entregando una visión diferente de la mirada que tenemos de la educación en los niños? Por ejemplo, esa va a ser mi tesis, ¿ya? Esa sería la introducción. Entonces, tienen que hablar de forma general y siempre indicar su tesis. Yo creo que a lo mejor en el ejemplo va a quedar más claro, ¿ya? Desarrollo. En el desarrollo van a tener que poner las razones por las cuales la mujer seleccionada es importante en la disciplina. Debes aquí probar tu tesis. O sea, si ustedes me dicen, por ejemplo, que Gabriela Mistral, ¿cierto?, aportó a la disciplina del lenguaje, de literatura, apoyando a la poesía, a la literatura y entregando una visión diferente de la educación de los niños, díganme por qué. ¿Por qué? ¿Qué hizo? Y recuerden que acá tienen que haber evidencias, dónde estuvo, qué fundó, etcétera. Bueno, debes aquí probar tu tesis o afirmación, explicándola, describiéndola y elaborándola, ¿ya? Desarrollarás cada uno de los argumentos expuestos con la información que investigaste, destacando el aporte y la importancia de su labor con evidencias, ¿ya? Acá, por ejemplo, ustedes van a tener ya un paso antes, porque ustedes ya investigaron sobre estas 3 mujeres. Entonces no deberían tener dificultad en esa parte porque ya tienen la investigación. Algunos marcadores que te puedan servir para elaborar tus argumentos son, por ejemplo, el por qué, el ya que, el pues, por lo tanto. Siempre la idea es que ustedes identifiquen la tesis y me digan por qué Gabriela Mistral fue una persona.
porque ya que Gabriela Mistral, pues Gabriela Mistral, o sea, utilicen este tipo de conectores que indican que ustedes están diciendo el porqué de lo que indicaron en su tesis. Y la conclusión, ¿ya? Es la síntesis de todo lo que dijeron anteriormente. O sea, acá sí o sí tienen que repetir la tesis y las razones de forma sintética. No van a repetir todo lo que dijeron en detalle anteriormente. Lo repiten, o sea, dice, Gabriela Mistral aportó a la literatura, a la poesía, apoyando la educación de los niños, porque fundó la institución referida a... Y lo vuelven a hacer, pero de forma más sintética y agregan una reflexión y valoración. Acá está el segundo objetivo que les decía yo, sobre las contribuciones que han logrado las mujeres en los diferentes ámbitos. Realizar un comentario crítico e incorporar reflexiones sobre lo expuesto en el desarrollo de la argumentación realizada. ¿Ya? Esa crítica, esa reflexión es de ustedes. A partir de toda la investigación que ustedes realizaron, ustedes podrían hacer una valoración y una reflexión crítica sobre lo que se expuso. En esta última parte debe existir un impacto sobre todo lo expuesto, un contacto, bueno, en este caso contacto visual potente y seguro, nos sirve para cuando estamos exponiendo ya en la argumentación. Acá yo no voy a poder visualizar eso en una grabación, pero para que ustedes sepan en una conclusión, cuando ustedes están argumentando, esta es la parte fundamental, como lo que ustedes dirán, ya me convencieron, pude persuadir, ¿ya? Con la finalidad obviamente de entregar una información que es la que yo pienso, la que yo tengo claro. No sé si hasta ahí hay alguna duda, porque ahora yo les voy a dar un ejemplo y quizás va a ser más clarito. ¿Tienen alguna duda hasta ahí? ¿No? Ya. Profesora Ivania, ¿Sí? Maximiliano preguntaba al principio cómo enviaba el trabajo porque él tiene un tablet, entonces lo hizo ahí. Los que tengan ese tipo de dudas, puede, al final la profesora le va a compartir mi número, mi teléfono, y yo le puedo enviar algunos tutoriales para que puedan compartir WhatsApp y puedan en el tablet y enviar directamente los trabajos por WhatsApp o habilitar su correo electrónico, porque a través del tablet también pueden abrir su correo y enviarle el trabajo. Súper bien, profesora. Gracias. Yo les voy a, no sé si lo compartí, si no lo voy a compartir de nuevo su número. ¿Ya? Bueno, indicadores que deben tomar en cuenta ustedes para realizar en general, bueno, el audio, ya que tienen que entregar. Recuerden, en la presentación del audio tienen que indicar su nombre. Bueno, yo les había puesto el nombre completo. Si ustedes quieren indicar su nombre, nombre, apellido, ¿ya? El curso y la asignatura. En la introducción, sí o sí, siempre tiene que ir la tesis. En el desarrollo tienen que estar los argumentos. En la conclusión tiene que ir la valoración o reflexión, ¿ya? Eso es como de forma general lo que se pide. El volumen de la voz, Profe, sí. respecto a cuando el colegio elija a los niños que van a estar en primer lugar, si esos niños no quieren estar, ¿qué pueden hacer? O dicen, no, no quiero estar y lo sacan. Sí, pero ¿por qué no podrían no estar? Lo que pasa es que recuerda que nosotros seleccionamos el trabajo y lo que ustedes en este caso van a recibir es un premio. O sea, tú dices como no quieres salir reconocida, algo así. Por ejemplo, pensemos en que sales seleccionada. Porque, por ejemplo, nosotros, en general nosotros, profesor Gary, profesor Julio, la profesora Liliana, la profesora Carola, ¿ya? Y en este caso yo vamos a seleccionar los mejores trabajos. Me parece que son 3 trabajos los que vamos a seleccionar, pero de forma general. Puede ser, no sé, por decir, van a salir 2 de séptimo, van a salir 2 de quinto, uno de sexto, ¿ya? O los 3 de octavo, no lo sabemos. Cuando recibamos los trabajos lo vamos a decidir, pero es como una selección de nosotros seleccionando los mejores trabajos que hemos recibido, ¿ya? Pero cuando llegue el momento yo creo que ahí lo vamos a ver, ¿ya? Para que no se preocupen anticipadamente. El volumen de la voz tiene que ser acorde, ¿ya? La idea es que o sea, que no estén como tapaditos hablando, sino que se escuche bien. El lenguaje tiene que ser adecuado, tiene que ser un lenguaje culto, como si ustedes estuvieran haciendo una exposición, que merece obviamente toda la investigación que han realizado. El registro tiene que ser formal, ¿ya? La idea es que no se relajen hablando, sino que tienen que seguir la pauta que les hemos expuesto.
El tiempo de entrega de este audio es el 24 de septiembre. ¿Ya? O sea, tenemos la semana de receso y después tenemos parte de la semana que continúa, desde el 21 al 24. Miren acá, yo les preparé un ejemplo para que quede más claro. ¿Ya? Pensemos que la profesora es la que también quiere participar. ¿Cómo debería ser? Insisto, no tienen que decir introducción. Ustedes para su estructura, para hacerlo de manera adecuada, ustedes lo ponen, como lo hice yo. Pero, por ejemplo, si yo quiero grabar esto, yo no voy a decir introducción. ¿Ya? Yo voy a decir, buenos días, mi nombre es Ivania Castillo, soy profesora de lenguaje en el Colegio María Andacollo. Acá, bueno, la idea es que ustedes indiquen su nombre, su curso y la asignatura. Hoy expondré información relevante y destacada de María Rosalía Rita de Castro. Esta es una autora que no estaba dentro del listado, ¿ya? Quien fue una poetisa y novelista española que escribió tanto en gallego como en castellano, muy considerada entre los grandes poetas de la literatura española del siglo XIX. Si ahí se fijan, lo que yo hice fue como algo general, como introducir un poco y decir quién es ella, ya que es lo que yo les pido que realicen. Después digo, María Rosalía Rita de Castro fue la precursora de la poesía española moderna, aportando a la literatura en general y principalmente a la literatura gallega contemporánea. Y esa es mi tesis. No sé si se Profe, entiende, ¿sí? o sea que el trabajo hay que hacerlo en primera persona. En primera persona, porque tú estás haciendo la argumentación y como vas a hacer tu grabación, la haces tú, ¿ya? No sé si ahí queda un poco más claro. Esa es toda la introducción que deberían hacer, algo similar con la mujer que ustedes seleccionaron, ¿ya? Y recuerden, ahí tiene que ir la tesis. Se tiene que notar que está la tesis. Si ustedes quieren, bueno, yo no voy a alcanzar a ver, si no me envían los textos antes, solamente voy a escuchar las grabaciones, pero lo ideal es que se entienda la tesis, ¿ya? Yo preferiría igual que me enviaran el texto para que yo lo pudiese revisar. En el desarrollo, bueno, acá yo puse dos diapositivas para que puedan ver, y de hecho nosotros les pedimos 2 como mínimo. Yo puse 3 en esta, pero con 2 sería suficiente porque yo después me di el tiempo de la argumentación que yo había realizado y me salieron aproximadamente 2 minutos 20. Entonces quizás con 2 argumentos ustedes pueden lograr los 2 minutos. Desarrollo. Razones que apoyan tu tesis. Eso no se dice. Entonces ustedes siguen el texto y dicen, tampoco se dice primera razón, tampoco se dice, porque yo les puse para que ustedes lo pudieran identificar. María Rosalía, ya si yo dije lo primero, ya mi tesis, ¿por qué? Tengo que decir por qué. Yo dije 3 por qué. Porque María Rosalía fue considerada el alma de Galicia, ya que en un ambiente en el que el castellano era la lengua de la cultura y la lengua protegida de la clase minoritaria dominante, Rosalía de Castro le otorgó prestigio al gallego al usarlo como vehículo de su obra, Cantares Gallegos, y afianzando el renacer cultural de la lengua. Ese es mi primer porqué de lo que yo dije ahí, que decía que ella fue la precursora de la poesía española moderna, aportando a la literatura, pero también principalmente a la literatura gallega. ¿Por qué? Porque ella fue considerada el alma de Galicia. ¿Ya? Ese es mi primero. Segunda razón. No se dice segunda razón. ¿Ya? Rosalía sobresalió en el campo de la poesía a través de la creación de las que pueden ser consideradas sus 3 obras claves. Cantares Gallegos, que ya se nombró al principio, ¿se recuerdan en el primer argumento que yo di? Follas Novas y En las orillas del Sar. Obras que sirvieron de espejo dignificante a la comunidad gallega al emplearse la lengua y las tradiciones de esta. Bueno, y no solo fue brillante en poesía ni escribiendo en la lengua de su Galicia natal, Rosalía de Castro también fue sobresaliente en la lengua castellana y en la novela. En ambos idiomas supo expresar con belleza las particularidades de su pensamiento crítico y la lucha por los avances sociales. Si se fijan ahí, yo entregué más información porque, déjenme ponerlo al principio,
pensé que podía irme atrás, ahí. Si tengo mi tesis y yo dije que ella era el alma de Galicia, mi primer argumento lo desarrollé, mi segundo argumento, yo hablaba acá de que ella es importante en la literatura en general y también en la literatura gallega. Y terminé diciendo que en ambos idiomas supo expresar con belleza las particularidades de su pensamiento crítico y la lucha por los avances sociales. Entonces ahí como que apoyé mucho más mi tesis y di otro porqué. Ay, me falta una. ¿Ah? ¿Qué pasó? Uy, chicos, espérenme, que hay otra razón. Ya, pero la voy a revisar en la guía, después se las voy a proyectar. Déjenme ver. Uy, no sé si ahí tienen, miren, yo los alcancé a enviarles hoy día la guía. Me parece que la subí a la plataforma. No estoy segura si no la subo al tiro cuando termine la clase. Espérenme un poquito. No sé, no. Mientras tanto, profesora, ¿Sí? aclarar algunas cosas. La primera parte del proyecto donde se enviaba la investigación de las 3 mujeres, el plazo vencía hoy, 10 de septiembre. El Exacto. horario, ojalá sea antes de las 18 horas que puedan enviarlo, ¿ya? Por correo o por WhatsApp. Y también en la guía hay algunos ejemplos de conectores, como le decía la profesora, cómo continúa una idea. Traten de recordar eso, también lo vieron el año pasado con la profesora Romina, conectores para poder unir un párrafo con otro y que le salga mucho más fluido, no estar repitiendo palabras tampoco en su audio. Exacto. Ya miren, acá en la guía ustedes lo van a ver mucho mejor. No voy a perder más tiempo con eso. Lo que sí necesito que, bueno, tenían como mínimo 2 razones. Así que con eso estaría suficiente. Yo puse una más. En la guía la van a poder revisar, ¿ya? Para yo poder apoyar mejor mi tesis. Eso es en el desarrollo. Y en la conclusión, acá recuerden que lo importante es repetir la información de forma sintética, pero aparte ustedes dar una reflexión y una valoración. Entonces, ustedes no dicen conclusión, recuerden. Pueden decir, finalmente, María Rosa Rita de Castro fue la precursora de la poesía española moderna, aportando a la literatura en general y principalmente a la literatura gallega contemporánea. ¿Se dan cuenta que repetí la tesis? Porque le otorgó prestigio al gallego, afianzando el renacer cultural de la lengua y reivindicando su uso. Ahí yo hice como una síntesis. Con la obra Cantares Gallegos marcó un antes y un después en la cultura gallega, y ello cambió la mirada, pues su obra supuso la recuperación de la conciencia galleguista. Eso bueno, estoy dando yo también mi opinión de lo que yo leí, investigué de esta persona, y yo puedo llegar a esa conclusión de decir que cambió esta mirada y su obra recuperó la conciencia galleguista, ellos recuperaron su identidad, ¿ya? Lo que me parece lamentable, y eso lo digo yo, en primera persona, como recién me preguntaban, lo que me parece lamentable es que la valoración de la obra rosaliana, o sea, de ella, y la mitificación de la escritora se produjeron tras su fallecimiento, puesto que a lo largo de su vida esta fue menospreciada y marginada, y fue necesario esperar hasta los modernistas y la generación del 98 para que se reconociera a María Rosalía y su obra, ¿ya? Muchas gracias. Y con eso yo termino mi audio. ¿Se entiende más o menos lo que tienen que hacer? Quizás con el ejemplo queda un poco más clarito. Insisto, la idea es que ustedes no digan ni introducción, ni desarrollo, ni primera razón, ni segunda razón, ni tercera, ni tampoco conclusión. Ustedes en el audio dicen un texto completo, pero donde nosotros al escuchar vamos a decir, la introducción dijo la tesis, lo dijo de forma general. En el desarrollo, valga la redundancia, desarrolló los argumentos propuestos para su tesis, y en la conclusión sintetizó y aparte dio una valoración o reflexión. ¿Sí? ¿Queda más o menos claro? ¿Tienen alguna duda hasta ahí? No sé si a lo mejor en el chat. Y ahí estaba aclarando en el chat porque Diego me decía que son muchas condiciones. Por eso yo le decía que se está premiando a los que se destaquen y se esfuercen por lograr todos los indicadores que se le están pidiendo. Exacto. Aparte de ser con nota, por eso lleva un premio. Y es un gran premio. Fernanda dice que no tiene dudas.
Ah, qué bueno. Me alegro. En todo caso, recuerden, chicos, que tenemos todos estos días para que ustedes puedan hacer consultas al WhatsApp. Bueno, la profesora Carola también, ¿ya? Y me parece que sí, yo diría que yo creo que ustedes pueden hacer un buen texto así como está expuesto acá. La investigación que realizaron es completa, así que cuando seleccionen ya una autora, comiencen a realizar su texto. Y cuando ya estén preparados, ensayen harto y graben el audio hasta cuando salga como ustedes quieran entregarlo, ¿ya? Ya, esa es la primera parte. Y bueno, la segunda parte del proyecto y la primera parte de la clase, ¿ya? Con esto ya estaríamos terminando la realización del proyecto y estaría completo el proyecto para que nosotros pudiéramos después evaluarlo. Espera un momento, se me pasó. Anterior. Ya, miren, yo espero que todos tengan su actividad anterior. Ya me la enviaron, eso yo lo recibí. Hay algunos que todavía no me la envían, ya mi idea es que acá podamos revisarla para que ustedes puedan sacar dudas. La guía que vamos a revisar es la de la semana 17, que es sobre la aplicación de textos periodísticos. No sé si a lo mejor ahí la tienen. Fin de la presentación. Profesora, le hago una consulta. A lo mejor usted yo le envié una de las guías de la Sí, las segunda tengo. clase, esa que aparece en una imagen de unos diarios, textos periodísticos. ¿Esa me la podría usted proyectar? Ya, aplicación de textos periodísticos. Esa. Ya, al tiro. De hecho, rápidamente mi idea es poder revisarla, ¿ya? Porque después vamos a trabajar con otros textos. Claro, son las 10:08. Mm. Ya, ahí la estoy Eso, proyectando. gracias, ¿Cómo la ven? profesora. Sí, súper bien. Muchas gracias. Bajemos nomás, porque la primera parte, bueno, nosotros la habíamos alcanzado a revisar, pero yo creo que igual lo podemos hacer rápidamente, ese cuadrito, Claro. porque recuerden que nosotros estamos trabajando con el objetivo de aprendizaje 9, ¿ya? Y vamos a seguirlo trabajando un buen tiempo. ¿Por qué razón? Bueno, porque primero es relevante que nosotros podamos ver ese tipo de contenido, y aparte porque vamos a tener pruebas de unidad, ¿ya? Las pruebas de unidad me imagino que ya entraron al calendario. No me recuerdo si es el 1 de octubre o el 2 de octubre. Va a ser una prueba que vamos a realizar acá mismo y no va a ser muy larga. Y lo bueno de este programa es que ustedes van a recibir sus resultados al tiro, ¿ya? Bueno, yo les voy a explicar yo creo que de vuelta del receso, les voy a explicar cómo lo vamos a hacer. Pero lo que entra en contenidos para esa prueba son los medios de comunicación, o sea, lo que estamos viendo ahora. Ya, miren, acá me parece que esta la habíamos revisado, profesora, no estoy segura, pero en esta dice, informa sobre hechos específicos e inmediatos con una estructura definida. Como dice informa y tiene una estructura definida, es la noticia. Sí, la habíamos revisado. Ordena la información en forma deductiva, esquema piramidal, siendo el lead la parte de ella. Recuerden que esa es una estructura, el primer párrafo de la noticia, el más importante, en ese caso es noticia. A ver si Trabaja. nos pueden ayudar, chicos, a completar la tablita rápidamente con la profesora. Que sí, parece que sí, sí deben tenerla si la revisamos. Esa parte la revisamos, ¿cierto, chicos? Díganme si sí o si no, pero me parece que sí. Según yo estoy sí, ¿eh? El Ignacio dice que sí. Sí, ¿ya? Pero ahí pueden ir poniendo. Trabaja temas con abundancia de fuentes y en gran profundidad. ¿Cuál era el que hablaba de temas? En el chat, ¿se recuerdan? El único de esos que hablaba del tema, ¿era él? Se encuentra Mario Rivera. Vamos participando. Activemos los conocimientos, lo que aprendimos la semana pasada. Ya. Que hay algunos que me dicen que no se acuerdan. Ya, recuerden. Sí, exacto, no importa. Exacto, Sofía, muy bien, es el reportaje. Recuerden que el que habla del tema, el único, no lo olviden, el único que habla del tema es el reportaje. Y habla de un tema y lo documenta y lo investiga, ¿ya? Puede poner hasta entrevista dentro de ese reportaje. La noticia no, porque la noticia es un hecho real, un hecho concreto, objetivo. La crónica habla de un hecho, pero la ubica en un tiempo cronológico determinado. Entonces, trabaja temas, es reportaje.
puede ser considerado un género mixto. ¿Cuál es el género mixto? Ese es el único también que tiene una diferencia. ¿Cuál es mixto? ¿Cuánto tiene hecho, tiene objetividad y también tiene interpretación? ¿Cuál será de eso? ¿La noticia, el reportaje o la crónica? ¿Cuál será el texto considerado género mixto? ¿Se acuerdan? La crónica, muy bien, chicos. Muy bien, la crónica es el texto híbrido. Eso tampoco lo olviden, ¿ya? Porque lo más probable es que aparezca en la prueba de unidad, ¿ya? Igual que el reportaje. Informa de un hecho noticioso inmediato, siendo la actualidad su eje principal. Bueno, acá yo creo que no es difícil. Muy bien, Diego, noticia. Puede abarcar un proceso noticioso de meses, y el periodista investiga variadas fuentes para abordar el tema. ¿Cuál era el tema? Reportaje. Muy bien, el reportaje. Las páginas rojas, y acá lo dice, noticias sobre hechos de sangre aprovechan su cualidad narrativa. En este caso, si dice cualidad narrativa y dice hechos, bueno, un hecho como una noticia, ¿cuál es el que tiene narración de eso? Ah, mire, por ahí me decían ya, muy bien, Maxi, sí, Ignacio, es la crónica. Recuerden que la crónica habla de un hecho, ¿ya? Y ese hecho lo ubica en una secuencia narrativa. No es que sea un texto narrativo, porque recuerden que estamos hablando de textos no literarios como los textos periodísticos, pero tiene algo de narración, ¿ya? Pasemos a la otra, profesor. Parece que esta no la habíamos revisado, ¿no? Estoy seguro. Baje un poquito nomás. Que tenemos otro cuadrito para que vayan revisando. AES. Mire, según corresponda, marquen una X en el casillero correspondiente de acuerdo a las características particulares de cada género periodístico mencionado, ¿ya? En el chat pueden ir participando. Dice, alta inmediatez respecto del hecho noticioso. ¿Será una noticia? ¿Será un reportaje? Noticia. Muy bien, muy bien, noticia, Nicole. Gran profundidad en los temas expuestos. Había uno solo que hablaba de temas, ¿cierto? Muy bien, Crítica. muy bien. Recuerde, Diego, que el que habla de tema, el único, para que no lo olvides, es el reportaje. La crítica, bueno, lo que hace es proponer un punto de vista, ¿cierto?, sobre un hecho específico que puede ser, no sé, cultural, ¿ya?, científico, que habla sobre una temática, pero el único que habla de tema en general, es el reportaje. Evaluación fundada sobre una obra, evento, mira, está abierto. Evaluación fundada sobre una obra, evento o asunto. Crítica. Muy bien, ahí sí, crítica, súper. La Nicole, Benjamín parece que es. Nicole es Ashley Soto. Ah, la Ashley, disculpe. Súper bien, Ashley, porque ha respondido harto. Ah, el Oscar también, muy bien. Nuevamente. Ya. Su unidad, más que un hecho puntual, es el tema. Hemos repetido harto, ¿cierto? ¿Cuál sería? Reportaje. Muy bien, el reportaje. Debe incluir necesariamente el nombre del emisor. Necesariamente tiene que ir el nombre del emisor. ¿Cuál será? Noticia. Es que lo que pasa es que recuerden una cosa. Acá, por ejemplo, yo creo que tenemos como puede ser uno, puede ser otro, porque dice, debe incluir necesariamente, ¿ya?, el nombre del emisor. En general, las noticias, y a lo mejor podríamos mirar la siguiente, ¿llevan los nombres en este caso del periodista? El reportaje lleva el nombre, lo llevan, ¿cierto? ¿Cuál más lleva el nombre? La crítica. Miren, ahí les voy a explicar. Sí, muy bien, Diego. Lo que pasa es que acá la diferencia, yo creo que a lo mejor es una pregunta como para reflexionar, porque las noticias en general, los reportajes, las críticas, todas llevan el nombre, ¿ya?, de la persona, del periodista. Hay algunas veces que los textos que nosotros ponemos como profesores no aparecen, ¿ya?
Pero cuando yo digo necesariamente, como es la opinión, ¿ya?, de alguien, y la única que tenemos de opinión es la crítica, la que necesariamente tiene que llevar el nombre es la crítica, ¿ya? La que es necesaria, pero no por eso no lo va a tener la noticia o no lo va a tener el reportaje. Pero como acá la palabra clave es necesariamente, ¿ya?, es la crítica. Cuando yo, por ejemplo, doy una opinión, yo tengo que decir quién soy, ¿ya? Y obviamente tengo que hacerme cargo de lo que yo estoy opinando. Por eso es necesario que lleve el nombre del emisor. ¿Queda claro? No quiere decir que la noticia no la lleve o que no lo lleve, por ejemplo, el reportaje. Amplia libertad para emitir opiniones. Hay una sola opinión ahí. ¿Cuál sería? Recuerden que la noticia es objetiva. En general debiese entregar. Reportaje. Ya, pero el reportaje, Diego, recuerda que también entrega un hecho objetivo, habla sobre un tema, ¿ya?, pero no presenta específicamente opinión, no debiese, ¿ya? ¿Por qué? Porque la idea es que sea objetiva. Recordemos que tenemos la clasificación entre los textos informativos y los textos de opinión, ¿ya?, que también llevan información, pero que son parte del punto de vista. Así que acá, amplia libertad para emitir opiniones, sería la crítica, porque es el único texto. Muy bien, chicos, muy bien. La crónica tiene algo de opinión, pero acá tampoco la tenemos como opción, tiene algo de interpretación, entonces por eso recuerden que ese es un texto híbrido. Investigación de distintas fuentes o puntos de vista. ¿Cuál es el que investiga acá? ¿Investiga la noticia, investiga el reportaje o investiga la crítica? Recuerden El que... reportaje. Muy bien, Paulette, el reportaje. ¿Por qué el reportaje? Porque recuerden que la noticia, el periodista no es que no investigue, el periodista sí va, obviamente, a ver el hecho, ¿cierto? Busca de aquí, busca de allá, pero así como una investigación más exhaustiva, el único que realiza investigación es el reportaje, ¿ya? Acá, puntos de vista, sí. ¿Por qué? Ustedes me dirán, bueno, pero puntos de vista es como profesor una opinión, ¿no? Sí, es una opinión, pero yo cuando estoy investigando un tema, obviamente voy a tener varias perspectivas del hecho. Entonces yo voy a ir a investigar y voy a decir, ¿qué está diciendo esta institución? ¿Qué dice este autor? Entonces, a raíz con esa información, que va a ser un tema, yo la voy a investigar y la voy a exponer. Entonces, acá la investigación de distintas fuentes o puntos de vista es del reportaje, ¿ya? Y la última, especialista en la materia que pondera y recomienda. ¿Cuál es el especialista? ¿Cuál será? ¿El de la noticia, el del reportaje o el de la Noticia. crítica? Ya, pero recordemos una cosa, Diego, que la noticia, bueno, se entiende que es un especialista porque es un periodista, ¿cierto? Una persona que estudió. Pero acá, cuando yo les daba las características de los textos, el que yo necesitaba que sí o sí fuera especialista era el de la crítica, porque yo les decía, se recuerda, no sé si a lo mejor en una de las clases, si yo voy a opinar, por ejemplo, no sé, de un film, de una película, por ejemplo, yo no tengo idea de eso. Yo podría decir a lo mejor, no me parece, si me gusta por esto, no me gustó porque se notan los efectos, no sé. Pero yo no soy especialista, entonces, ¿qué tan credibilidad puede ser mi opinión en base a lo que yo estoy exponiendo? Si una persona va a criticar un film de una película, es probable que a lo mejor sea especialista sobre ello, ¿ya? Y tenga como la habilidad para decir, no, pues que esto no se hace de esa manera, o sí se hace, porque requiere de esa especialidad, ¿ya? Entonces, por eso acá, el que necesita específicamente, para que no lo olvide, especialista en la materia que pondera o recomienda, es la crítica. El reportaje, lógicamente, que va a ser un periodista que tiene una especialidad, pero acá no es necesario que sea específicamente un especialista como una característica principal, pero la crítica sí. ¿Sí? Ya, acá habían unos textos que, bueno, tuvimos varias, no se notaban también, ¿cierto? Yo de hecho también saqué la guía impresa, esto aparecían en el periódico, yo no sé si... Profe, a mí me salió cortado. Ya, lo lamento, pero miren, por eso mismo mi idea era que lo revisáramos ahora,
¿ya? Para que miren ustedes visualmente las estructuras, porque este periódico nosotros se los mandamos con la profesora, pero yo creo que ya les quedó súper atrás en el WhatsApp, súper atrás. Mi idea obviamente era que ustedes pudieran también ver el contenido, pero no nos ayudó mucho la guía, así que vamos a verlo visualmente, ¿ya? Y les voy a indicar cuáles eran, ¿ya? Y por qué razones son este tipo de texto, ¿ya? Ese, por ejemplo, vamos si me voy al WhatsApp vamos a... No se notaba bien, ¿cierto? Pero dice, trabajan en protocolo único para ferias libres y evitar aglomeraciones. ¿Ya? Tenemos nuestra imagen, aparecen algunas imágenes abajo también de otros personajes, habla de las campañas, tenemos arriba, dice, comunas en cuarentena, tenemos después, dice, se espera, no lo alcanzo también, se espera que los municipios Sí, dice coordinen, eso. ¿cierto? Se espera que Se los... espera que los municipios coordinen las medidas junto a los sindicatos del comercio de la conurbación. Entre ellas se encuentra la definición de un punto de entrada y salida, distanciamiento de 2 metros, además de campañas que evidencian los lugares que mantienen más contagio. Ay, súper bien, profesora. Yo me costaba leer, se me ven las letras. Pero si se fijan, por estructura hasta ahí, hasta lo que leyó la profesora Carola, nosotros tenemos un título, que es lo más importante. Lo que leyó la profesora Carola es una bajada, ¿ya? Recuerden que la bajada lo que hace es explicar algo extra del título, que es lo más importante. Y tenemos un antetítulo, que es el que aparece arribita, que dice comunas en cuarentena. El texto que tiene esa estructura, ¿ya? Que tiene una fotografía, un pie de foto, que tiene un primer párrafo, que se entiende que debería ser lo más importante de la noticia, ¿qué tipo de estructura es? Que tiene un antetítulo, un título, una bajada, un lead o entradilla. ¿Qué tipo de texto es? Porque ese es el único, de hecho, las únicas estructuras estables de los textos periodísticos es esta, que tiene como más pasos para poder realizar. ¿Cuál sería? ¿Será una noticia? ¿Será una crónica? ¿Será un reportaje? ¿Será una reseña? ¿Será una entrevista? Porque notamos que no es un texto de opinión, ¿cierto? Muy bien, chicos. Ashley, Benjamín, muy bien. Es una noticia, ¿ya? Con lo que leyó la profesora Carola, para los que no pudieron leerlo completo, y lo entiendo, está entregando información sobre cómo deben trabajar, cómo lo van a hacer en este tiempo de cuarentena, cuánta distancia tienen que estar. Eso es objetivo, es un hecho real, concreto. Y cuando tiene esa estructura, ustedes automáticamente pueden decir, ah, es una noticia, ¿ya? Obviamente, cuando veamos más textos va a aparecer un poco más claro. Ya, profesora, baje nomás para que veamos, alcancemos a ver el otro. Miren acá, yo creo que varios escucharon, ¿cierto?, sobre lo que lamentablemente ocurrió con Ámbar. Dice, víctima de su entorno social. Yo creo que con eso, no sé, desde mi punto de vista, ustedes se dan cuenta si es un texto informativo o es un texto de opinión. ¿Qué será? ¿Un texto de opinión? Muy bien, Diego, un texto de opinión, porque acá dice Ámbar, víctima de su entorno social. Eso es una opinión, es algo que una persona dice. ¿Quién lo dice? Lo dice la doctora Mariela Andrades, psicóloga clínica forense y académica UCN. Está diciendo lo que piensa. Lo que piensa, muy bien. Y si ustedes lo miran en su guía, si es que la tienen, por lo general, este tipo de estructura, en este periódico, porque lo estamos sacando del día, aparece hacia abajo, ¿ya? En una columna, ¿ya? Hacia abajito, ¿ya? Y si se fijan de esa manera, bueno, con toda la información que no creo que alcancemos a leer acá toda, ustedes se van a dar cuenta qué tipo de texto es. Si está firmado por alguien, ¿ya? Si no habla de algo de espectáculo, ni de científico, ni académico, descartamos la crítica, ¿ya? Si es que no, este está en primera persona porque habla de, ella está hablando, ella lo está diciendo la doctora. Entonces no puede ser un editorial. Recuerden que el editorial era en tercera persona. Nos están quedando menos. Las cartas al director por lo general dice, señor director. Entonces no, tampoco es una carta al director. Nos queda solamente un tipo de texto. Profesora, Sí.
Lo que más respondieron en el chat era que era un reportaje. ¿Por qué no es un reportaje? Mm. Y es Yo creo una que tenemos opinión. que, miren, tenemos que recordar que tenemos que hacer la división entre los textos. Tenemos por un lado la noticia, ¿ya? Tenemos el reportaje, tenemos la reseña, la entrevista, y me parece que me falta uno, y la crónica, ¿ya? Esos 5 son informativos, o sea, su función principal es informar. Por eso no podría ser un reportaje porque está dentro de este grupo. En este otro grupo yo tengo otros, tengo el editorial, que está en tercera persona, que es el pensamiento institucional del periódico, tengo la columna de opinión, ¿ya? Que es en primera persona y va firmado por alguien, como en este texto, ¿ya? Tengo las cartas al director, que por lo general se notan que son cartas al director, porque dice señor director. Y acá en este apartado pueden hablar todas las personas, hasta nosotros podemos hablar en el periódico, siempre y cuando sea con respeto y el periódico nos seleccione nuestra opinión, porque tampoco están al azar, ¿ya? Y la crítica, ahí tendríamos esos 4. Y la crítica, que la crítica, les decía yo, tiene que ser un especialista porque no cualquiera va a hablar de cualquier cosa. O sea, tienes que tú, si vas a dar tu opinión sobre algo académico, científico, sobre algún espectáculo, ¿ya? Tienes que ser especialista en la temática. Entonces, ¿por qué no es? ¿Ya? ¿Por qué no es reportaje? Porque el reportaje está dentro de este grupo, que es informativo. Y en este grupo está lo de opinión, y como decía Diego al principio, con el título nos damos cuenta de que está dentro de este grupo de la opinión, porque dice Ámbar, víctima de su entorno social. Ya nosotros sabemos que es una opinión. Una noticia no partiría de esa manera, ¿ya? Pondría hechos concretos. Ámbar es, no sé, es asesinada por el esposo de su madre, por ejemplo. Ahí es a lo concreto, ¿sí? ¿Eso pasó realmente? Eso pasó, sí, eso pasó. Sí, lamentablemente pasó. ¿Ya? Y todavía, de hecho, bueno, se está en boga la información. Si ustedes después lo quieren leer, bueno, esa es la opinión de la doctora, pero de que el hecho ocurrió, ocurrió. Por ejemplo, ahí, como yo les digo, si es un hecho, la noticia en general de lo que ocurrió con Ámbar tendría otro tipo de elementos, más, como lo digo, informativos, de lo que ocurrió, dónde la encontraron, si es que la habían encontrado o no. Muy diferente es lo que yo puedo opinar de ese hecho, que está en el otro ámbito, que está en el ámbito de la opinión. Por eso, chicos, no es un reportaje. ¿Y por qué a lo mejor tampoco es crónica? ¿Por qué? Porque hablo de un hecho. Ahí, por ejemplo, usted puede decir, ah, sí, está hablando de un hecho que es el asesinato de Ámbar, ¿ya? Pero yo lo tengo que ubicar dentro de una secuencia narrativa. Por ejemplo, lamentablemente podría hablar del asesinato de la otra chiquita, no me recuerdo cómo se llamaba, Ignacia, Antonia. Podría hablar de lo de Ámbar. Podría hablar hace poco de esta chica que era carabinera. O sea, si yo empiezo a hablar de todo eso, desde lo que ha ocurrido, desde que lamentablemente mataron a esta niña, mataron a esta mujer, mataron a esta niñita, cuando yo lo ubico dentro de una secuencia, yo digo, bueno, esta situación de Ámbar ocurrió hace poco y estamos hablando de que ya hace como meses están matando a gente, a mujeres. Eso es una secuencia narrativa. Ahí podría ser una crónica, pero en este caso se está dando una opinión. La crónica tiene algo de opinión, tiene como algo de interpretación también, pero habla de un hecho concreto. Por eso a lo mejor podrían haberse confundido con que era una crónica, porque tampoco hemos podido leer todo el texto. Ahí se nota, sí, está más grande, lo pueden leer. Pero acá, en general, al estar firmado directamente por alguien y hacerse cargo, ustedes tienen que empezar ya a pensar que está en el ámbito de la opinión. ¿Ya? Exacto, este texto no es informativo, es de opinión. Y miren, y quizás algunas últimas profesoras que alcanzamos, me bajen un poquitito, ¿sí? También podría ser informativo porque nos informa de la opinión de... Es que, Diego, sí, todos los textos son informativos, en general informan, a eso me refiero, informativos. Pero para que ustedes hagan la clasificación, eso específicamente es de opinión. ¿Está informando sobre eso? Sí, todos los textos informan, pero tienen finalidades diferentes. La finalidad de este tipo de textos es entregar una opinión. Exacto. Entonces el texto, como dice Polet, entonces, ¿qué texto era el de Ámbar? Es una columna de opinión, o una opinión, como le pueden llamar. Se llaman de repente columna de opinión por la estructura, yo les decía, como es larguita hacia abajo, es columna.
pero puede decirse artículo de opinión o columna de opinión. En el diario del día aparecen columnas de opinión, con la estructura hacia abajo, así, larguita. Siempre aparecen columnas. Y por ejemplo miren, el último, ¿ya? Que yo creo que alcanzamos a revisar, los otros se los voy a tener que poner en el WhatsApp, porque hemos estado pegados ya harto con esta guía. Clases online, dice. Debido al alza de contagios en los últimos días, la Corporación Gabriel González Videla y el Servicio Puerto Cordillera acordaron terminar el año de manera remota. La adaptación a la nueva normalidad tiene que ser paulatina para no caer en el error y evitar rebrotes. La posibilidad de un retorno a clases presenciales mantiene la atención de la comunidad educativa, mientras el ministro de la cartera, Raúl Figueroa, busca la manera de garantizar un retorno seguro. Gran parte de los docentes y apoderados insisten en que no están en las condiciones sanitarias para hacerlo. Como estructura, si ustedes lo observan, ¿qué tipo de texto les parece? ¿Es un texto informativo o es un texto de opinión? Informativo. Recordemos sí que informan. Los textos en este caso están informando sobre las clases online. Pero cuando ¿La dice... opinión? No, es una opinión. Es un texto informativo porque lo que alcanzo a leer poco, el caballero también está dando opinión. O la señora. Sí, y lo otro es que, bueno, no leímos mucho, pero dice que gran parte de los docentes y apoderados insisten en que no están en las condiciones sanitarias para hacerlo, ¿ya? Bueno, después dice, de hecho, una frase desafortunada del titular de la educación sacó ronchas en la ciudadanía y en el colegio de profesores, al comparar la realización del plebiscito con un evento del regreso a las aulas. Ahí obviamente notamos automáticamente que es una opinión de alguien que está escribiendo ese texto, pero se fijan que no tenemos titular, no sabemos quién lo escribió, ¿o no? No aparece, no está en ningún lado. Si no aparece en ningún lado, y ya dijimos que es un texto de opinión, ¿qué tipo de texto será de los que dijimos recién? Tenemos 4. Puede ser una columna, ¿Crítica? puede ser una crítica, como recién me decían el Diego, puede ser una crítica, pero recuerden que la crítica tiene que tener un especialista, tiene que tener un emisor necesariamente. Tenemos la columna, bueno, dije la columna, la crítica, el editorial, que está en tercera persona, no va firmado por nadie, y la carta del director. Yo les digo que dice, señor director. ¿Cuál de esos 4 tendría que ser? ¿Cuál será? Si no va firmado por nadie. Y ¿Justicia? recuerden que las noticias son de los textos, los textos informativos. Para este lado, para el lado que les decía yo. Ahora estamos viendo estos 4 nomás. Editorial, columna de opinión, crítica cultural, ¿ya? Y las cartas al director. Podría ser una carta. No, recordemos que sí, Diego, las cartas son textos no literarios, pero son textos que entregan, en este caso, puedes, no sé, tú escribirle una carta a un amigo, puede ser de tu historia personal, puedes estarlo invitando a algún lugar, puedes estarlo saludando, pero la carta, en este caso, al director, es una carta que da el punto de vista de una persona y dice, señor director. ¿Qué me ponían ahí? Crítica, columna de opinión, ¿ya? Reportaje. Me parece que no queda tan claro. Uy, la profesora no está. Parece que se nos fue. Sí, parece que no está. Sí, sí está. Es que ya estamos a la hora. Sí. Se cayó, pero No ahora se pude volver. preocupe. No, profesora, no se preocupe. Si estamos ya en la hora, de hecho estamos pasaditos, pero para que sepan, yo creo que vamos a tener que seguirlo reforzando, niños. Yo creo que nos ha faltado tiempo, ¿ya? Les voy a poner en el chat las respuestas, pero vamos a tener que seguir analizando textos. Voy a intentar buscar unos que visiblemente se vean mejor para que podamos hacerlo. El último que vimos, como es un texto de opinión y no va firmado por nadie, el que no va firmado por nadie es el editorial, porque está en forma general, está en tercera persona, ¿ya? Chicos, ¿alguien me podría decir sintéticamente qué es lo que aprendimos hoy? De ambas cosas, del proyecto y del otro.
¿Alguien podría decirme qué? Aprendimos sobre los textos no literarios. Ya, muy bien, textos no literarios. De hecho, eso es lo que estamos viendo. ¿Alguien le gustaría, no sé, hablar algo del proyecto? ¿Qué es lo que vimos en el proyecto? ¿Qué es lo que vamos a hacer estas semanas? Muy Un bien, resumen de la segunda parte. sí, sí, muy bien. Vicente dice calificar los textos, muy bien. De hecho, eso estamos haciendo también, calificando. Y es difícil, así que tengan toda la paciencia, no se preocupen, pero vamos a tener que seguir trabajando en esto. En esta guía que yo les dejo de esta semana, hay 2 textos más, pero tienen una estructura diferente, que es con alternativas. ¿Por qué les puse con alternativas? Porque la evaluación que vamos a tener de unidad va a ser con alternativas. Entonces necesito que ustedes ya empiecen a conocer la modalidad de preguntas, ¿ya? Así que les puse 2 textos que aparecían también en la presentación y aparecen 3 preguntas para cada uno. Eso es todo. Intenten hacerlas, también es una tarea. Me interesa que obviamente también trabajen con el proyecto, por eso también les dejé una tarea muy cortita, pero muy necesaria, porque quiero que ustedes conozcan esa metodología para que les vaya bien en la prueba de unidad, que si no me equivoco es el 1 de octubre. Así que revisen el calendario, ¿ya? Chicos, comiencen a hacer sus proyectos en la segunda parte. Si tienen dudas, escríbanme. Me enviaron muchos al correo, no he podido ponerles el recepcionado, pero los tengo, así que no se preocupen por eso, ¿ya? Ahí la profesora puso los ausentes en la clase de hoy. ¿Ya? Deben revisar la lista porque hay algunos que están con su nick, no tienen el nombre y no dijeron presente. Entonces puede haber más de alguno que esté en la lista de ausentes y si está presente. Así que revisen, por favor. Sí, yo también después les copio esa lista al WhatsApp en caso de, y ahí me avisarán. Pero si ahora están ahí, miren y indican si están o no están, porque aparecen ahí los ausentes. Sí, Ay, ya, sí, yo por estoy. ejemplo, yo si estoy no me sirve, tiene que poner yo soy y poner nombre y apellido. Tampoco que diga si está al tanto, no, tiene que el mismo niño aludido escribir su nombre, por favor. Exacto. Sí, está ahí Nico Felipe Rojas. Sí, ahí está. ¿Quién más? ¿Quién estaba? Benjamín Aranda, Gonzalo Araujo, Carlos Balcázar, Benjamín Sí. Callejas, Anaís Carvajal, Catalina Ferrada, Martín Infante. Yo estoy aquí. Ya, Matita tampoco sé quién es. Ah, Ah, ya, la Matita. madre. Ya, Acuérdense, pone nombre y apellido, sí. porque ahí con eso no entiendo. Y al final, profesora, ¿pudimos hacer el recuento? El Diego, por ejemplo, ahí ya quiere bailar. Si nos puede hacer el resumen. Diego, ¿quiere hacer el resumen de lo que hay que hacer en el proyecto? Que eso me interesa. ¿Se Lo del recuerda? trabajo de la mujer. Sí, sí, sí. Bueno, un momentito. A ver. ¿O Y alguien más? podría Oscar hacernos un resumen sobre lo que vimos en la clase, sobre los textos que estuvimos Muy analizando, bien. que Sí. aprendimos hoy día. Sí, el Oscar dice elegir una mujer. Eh, Dice elegir una mujer y hacer un texto argumentativo para después hacer un audio sobre eso. Eso puso el Oscar. Muy bien. Muy bien, chicos. Eso es lo que hay que hacer, justamente lo que dice Oscar. Van a elegir a mujer, ¿cierto? De las 3 que seleccionaron ustedes, de las 3, no otra que esté en la lista, de las 3, porque ya tienen la investigación, van a realizar el texto argumentativo y recuerden que era lo que tenía que tener ese texto argumentativo como estructura. Ya lo último. que tenía que ser en primera persona. Ya, muy bien, tenía que ser en primera persona. ¿Y cuál era la estructura que tenía que tener Diego? ¿Te acuerdas? Que era lo que yo les decía, no lo digan, no digan esto en el audio. Ah, Audio in, lo de decir conclusión, por así decirlo, digamos. No se dice el título. sí, Ah, no me acuerdo o cuál era. la introducción. Eso, Eso, la introducción. Exacto, también, como lo dice ahí, te está ayudando el Oscar. Tiene que tener introducción, tiene que tener un desarrollo y, como dijiste tú, Diego, una conclusión. ¿Ya? Dentro de la introducción, ¿qué era lo más importante que tenía que haber? Una, metáfora. no.
Recuerden que las metáforas son figuras retóricas, literarias, que utilizamos para poder embellecer el lenguaje. Tienen que estar más pendientes, ¿ya? Sobre todo porque este es un proyecto muy importante. La introducción, si nadie a lo mejor lo recuerda, lo más importante que debe tener es una ¿te recuerdan la palabra? Una tesis, que es el punto de vista, es lo que ustedes me dicen que esa mujer aquí aportó la disciplina de lenguaje y literatura. ¿Ya? En el desarrollo tienen que poner las razones de por qué dijeron eso, y en la conclusión, ¿qué era lo más importante que tenía que haber? ¿Se recuerdan de eso? ¿Qué había? ¿Qué era un objetivo que había puesto yo al principio? Y él les decía, por un lado, vamos a investigar, por otro lado, vamos a... ¿Se recuerdan? Vamos a valorar, reflexionar, ¿ya? De nuevo, síntesis. Introducción tiene que ir una tesis a lo general. En el desarrollo tienen que desarrollar esa tesis. ¿Por qué? ¿Por qué me dicen que esa mujer aporta la disciplina del lenguaje? Por lo menos 2. Y en la conclusión repiten sintéticamente todo y dan una valoración o reflexión. Y con eso terminan y están listos. ¿Ya? Ya, chicos, si es que no hay dudas ahora, que las pueden hacer después por el WhatsApp, no hay ningún problema. Sí, profe, tengo... Tomen desayuno, yo sé que ya es jueves, ya queda poquito. Anímense, ya mañana participen, vamos a estar a las 11:30, bueno, participen observando, ya estando ahí de 11:30 a 12:30, ¿cierto? De 11:30 a 12:30. Y no se olviden que hoy día hay plazo hasta hoy día solamente para entregar la primera parte del proyecto. ¿Ya? Así que todavía espero sus trabajos durante el día. Ya, Nos chicos, despedimos. nos vemos, que estén muy bien. Chao. Chao, chao. Chao. Chao.